Algunos dicen que la vida es una pregunta, con miles de millones de respuestas. Pero los más sabios entienden algo diferente. La vida no es la pregunta. La vida es la respuesta. La respuesta a infinitos misterios, a decisiones que cambian destinos, a pequeños momentos que pueden alterar el curso de la historia, porque basta una sola elección para que todo sea distinto. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si Tony Stark no hubiera sido Iron Man? ¿Qué habría pasado si se hubiera convertido en Doctor Doom? Para entenderlo, tenemos que retroceder 15 años. Una universidad prestigiosa. 2 estudiantes brillantes. 2 hombres destinados a cambiar el mundo. Y todo comienza con una simple presentación. Hola, soy Tony. Y parece que vamos a estar en esto juntos. El destino a veces comienza con algo tan simple, como 2 estudiantes compartiendo una habitación. Por un lado estaba Tony Stark, carismático, seguro de sí mismo, heredero de una fortuna inmensa. Para Tony, la vida era un juego que siempre había ganado. Pero su nuevo compañero de cuarto era muy distinto. Victor Von Doom, un estudiante transferido proveniente del pequeño y misterioso país de Latveria. Serio, disciplinado y absolutamente intolerante con las distracciones. Tony intentó romper el hielo como sabía hacerlo. Una fiesta, unas cervezas, tal vez una cita doble. Pero Doom no estaba interesado en amigos, ni en diversión. Para él solo existía una cosa: el trabajo. Porque mientras Tony vivía rodeado de privilegios, Victor Von Doom había luchado por cada beca, cada oportunidad, cada paso hacia su destino. 2 genios, 2 mundos completamente distintos. Y apenas era el comienzo. Con el paso de los días, la convivencia entre los 2 genios comenzó a mostrar grietas. Tony Stark era brillante, pero también relajado, irreverente, incluso caótico, mientras que Victor Von Doom vivía obsesionado con una sola cosa: la perfección. Para Doom, cada fórmula era una batalla, cada cálculo, un paso más hacia su destino. Y según él, ese destino era claro: no solo ser grande, sino liderar el mundo. Tony, por otro lado, veía la ciencia de otra manera. Para él, la genialidad también necesitaba libertad, creatividad, incluso un poco de música a todo volumen. Pero fue entonces cuando Stark notó algo extraño, un pequeño error, en una ecuación de Doom. Un detalle mínimo, el tipo de error que solo otro genio podría detectar. El coeficiente de protones está mal, dijo Tony. Debería estar elevado al cubo. Por un instante, el orgullo de Doom estalló, pero después revisó la fórmula y comprendió algo que no esperaba. Tony Stark no era solo un millonario arrogante, era alguien capaz de igualar su mente, y desde ese momento, la rivalidad entre ellos se convirtió en algo mucho más peligroso. Con el tiempo, algo inesperado comenzó a surgir entre ellos: respeto. No amistad, pero sí el reconocimiento de que ambos compartían una mente extraordinaria. Una noche, Victor Von Doom llamó a Tony con urgencia. No podía esperar. No podía ser después. Tenía que ser ahora. Así fue como Tony Stark terminó en un lugar extraño del campus. Un viejo almacén olvidado, lleno de polvo, libros antiguos y maquinaria improvisada. Tony no entendía qué hacía Doom allí, hasta que Victor finalmente reveló la verdad. Las becas que financiaban sus estudios estaban a punto de desaparecer, y para alguien como Doom, perder la universidad no era una opción. Así que había hecho algo arriesgado, algo peligroso, algo que podría destruir su futuro si lo descubrían. Había comenzado a construir un experimento secreto, un experimento que, según él, cambiaría el mundo. Y cuando Tony vio la máquina por primera vez, solo pudo decir una cosa: ¿qué demonios estás haciendo, Vic? Lo que Tony Stark vio esa noche no era solo un experimento, era una obsesión. Victor Von Doom había robado equipos de distintos laboratorios,
Había falsificado permisos. Había construido una máquina en secreto, en un viejo almacén olvidado. Todo por una sola idea: despertar poderes telequinéticos en la mente humana. Mover objetos con la mente. Según Doom, aquello podría cambiar la medicina para siempre. Personas paralizadas caminando otra vez. Pacientes incapaces de moverse recuperando control sobre su entorno. Pero Tony no veía un milagro. Veía un desastre. Si alguien descubría esto, Doom sería expulsado. Y todo su futuro desaparecería. Entonces Víctor hizo algo que jamás había hecho antes. Pidió ayuda. Ayuda a Tony Stark. Y Stark se quedó en silencio. Porque aunque Doom jamás lo admitiría, sabía que no podía terminar el proyecto solo. Y Tony sabía algo más. Si ese experimento fallaba, no solo arruinaría sus carreras, podría destruirlos a ambos. Los días comenzaron a pasar. Y contra toda lógica, los dos genios empezaron a trabajar juntos. Tony Stark aportaba creatividad, intuición y rapidez mental, mientras que Victor Von Doom ofrecía disciplina, obsesión y una precisión casi inhumana. Era una combinación peligrosa, pero también extraordinaria. Poco a poco, el experimento empezó a tomar forma. Circuitos, sensores, amplificadores neuronales. Una máquina diseñada para interactuar directamente con el cerebro humano. Sin embargo, Tony notó algo extraño. Un pequeño circuito en el diseño. Algo que parecía redirigir energía mental, de una mente hacia otra. Cuando Stark lo cuestionó, Doom simplemente lo ignoró. Dijo que lo explicaría más tarde. Pero Tony, fiel a su naturaleza, decidió no preocuparse demasiado. Para él, aquello era solo otra aventura, otro riesgo. Después de todo, Tony Stark vivía para la adrenalina. Carreras de autos, aviones experimentales, montañas imposibles. ¿Un experimento peligroso con tecnología cerebral? Para él, solo era otro desafío emocionante. Así que Tony se sentó en la silla del experimento. Y cuando vio las correas sujetando sus brazos, preguntó en tono de broma: «Oye, Vic, ¿qué pasa con estas ataduras?» La respuesta de Doom fue fría. Se liberarán automáticamente cuando ya no seas una amenaza. Y en ese momento, ya era demasiado tarde. Tony Stark pensaba que todo era parte de una broma, que Víctor simplemente estaba exagerando. Como siempre. Pero entonces Victor Von Doom reveló la verdad. La máquina nunca fue diseñada para crear telequinesis. Eso solo era una mentira. Un anzuelo. Una historia perfecta para convencer a Tony Stark de sentarse en la silla del experimento. El verdadero propósito era mucho más oscuro. El circuito que Tony había cuestionado redirigiría la energía mental, no hacia objetos, sino de una mente a otra. Victor Von Doom no quería crear poder, quería robarlo. Con solo presionar un botón, las mentes de ambos cambiarían de cuerpo. Tony Stark despertaría en el cuerpo de Doom, sin memoria, sin identidad, sin nada, mientras que Doom obtendría todo: la riqueza de Stark, su nombre, su futuro. Tony intentó resistirse, intentó advertir que lo denunciaría, pero Doom ya había pensado en todo. La máquina no solo intercambiaría sus mentes, también borraría los recuerdos de Tony. Y mientras Tony desaparecería para siempre, Victor Von Doom estaba a punto de convertirse en algo mucho más poderoso. Estaba a punto de convertirse en Tony Stark. Cuando el experimento terminó, el caos fue inmediato. Alarmas, chispas, y dos hombres, cuyos destinos acababan de intercambiarse. Los guardias de seguridad del campus llegaron segundos después, y lo que encontraron fue una escena extraña. Un joven confundido, con ropa arruinada, pidiendo ayuda desesperadamente. Pero ese joven no era Tony Stark, era Victor Von Doom, o al menos, el cuerpo de Doom. La mente de Tony Stark ahora estaba atrapada dentro de él, sin recuerdos, sin entender quién era.
sin saber qué había ocurrido. Mientras tanto, el verdadero culpable, la mente de Victor Von Doom dentro del cuerpo de Tony Stark, interpretaba perfectamente su nuevo papel. Cuando el guardia le preguntó su nombre, él sonrió y respondió con total seguridad: «Sí, oficial, soy Tony Stark». Y así, el robo perfecto había comenzado. Después del experimento, sus vidas se separaron para siempre. El hombre que alguna vez fue Tony Stark despertó en un país extraño, Latveria, sin memoria, sin dinero, sin identidad. Para el mundo, solo era un estudiante problemático expulsado de la universidad, pero para él era algo aún peor. Era un hombre sin pasado. Mientras tanto, en América, otro hombre comenzaba a disfrutar su victoria. Dentro del cuerpo de Tony Stark, la mente de Victor Von Doom finalmente era libre. Libre para usar la fortuna de Stark. Libre para abrir puertas que antes estaban cerradas. Libre para acceder a poder, riqueza e influencia. Lo que comenzó como un experimento secreto se había convertido en el robo perfecto. 2 hombres, 2 destinos, uno cayendo en la oscuridad y el otro ascendiendo hacia el poder. Pero el destino aún no había terminado con ellos. Mientras una vida comenzaba a ascender hacia el poder, la otra caía lentamente hacia la oscuridad. El hombre atrapado en el cuerpo de Victor Von Doom no tenía memoria. No tenía identidad, solo confusión y desesperación. Durante semanas luchó contra pensamientos oscuros, contra la sensación de que su vida había sido arrebatada, aunque no pudiera recordar cómo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una fuerza interior comenzó a despertar, una determinación que siempre había estado ahí, aunque él mismo no lo supiera. Y esa fuerza comenzó con una sola palabra: no. No a la desesperación. No al destino que parecía estar escrito para él. Mientras tanto, en América, el nuevo Tony Stark, en realidad Victor Von Doom, se enfrentaba a un problema diferente. El padre de Tony Stark. Un hombre poderoso, pero incapaz de entender por qué su hijo había cambiado tanto. ¿Por qué ahora era frío, controlador, ambicioso, de una forma inquietante? La tensión entre ellos creció rápidamente, hasta que ocurrió un accidente industrial. Un accidente trágico, uno que jamás fue completamente explicado. Y después de ese día, nadie volvió a escuchar la palabra no de Howard Stark. Con el paso de los años, los destinos de ambos hombres siguieron caminos opuestos. El verdadero Tony Stark, atrapado en el cuerpo de Victor Von Doom, comenzó desde cero. Trabajos mal pagados, habitaciones miserables, días interminables de estudio, pero algo dentro de él seguía intacto. Su mente. Poco a poco, su talento empezó a llamar la atención. Primero el respeto, luego una beca, y finalmente, un doctorado. Después otro, y otro más. El mundo comenzó a conocerlo como Dr. Victor Von Doom, un científico brillante, un hombre que se había levantado desde la nada. Pero al otro lado del mundo, el hombre que llevaba el rostro de Tony Stark seguía un camino muy diferente. El falso Stark no buscaba conocimiento, buscaba poder, y para obtenerlo estaba dispuesto a usar cualquier medio: intimidación, manipulación, extorsión, porque la mente de Doom había encontrado el escenario perfecto, el mundo de Tony Stark. Mientras el mundo veía surgir a Dr. Victor Von Doom, nadie imaginaba la verdad detrás de su historia, porque el hombre dentro de ese cuerpo seguía siendo Tony Stark. Su mente brillante comenzó a producir inventos extraordinarios, tecnología médica avanzada, motores revolucionarios, dispositivos de seguridad que salvaban vidas. Las patentes comenzaron a multiplicarse, y con ellas, la riqueza. Pero en lugar de quedarse con ese dinero, Doom decidió invertirlo en algo más grande: su país, Latveria. Poco a poco, Latveria comenzó a transformarse.
infraestructura, industria, tecnología. Una nación pequeña, que comenzaba a volverse fuerte, pero mientras Doom construía un país mejor, al otro lado del mundo, el hombre que llevaba el rostro de Tony Stark seguía otro camino. Un camino impulsado por una sola cosa: poder. Y esa obsesión estaba consumiendo todo lo que quedaba de su humanidad. Porque cuando Victor Von Doom obtuvo el cuerpo de Stark, no solo robó su vida, también encontró la oportunidad perfecta para dominar el mundo. Y ese deseo tendría consecuencias enormes. El destino tiene una forma curiosa de funcionar. Durante años, los caminos de dos hombres habían seguido direcciones opuestas, uno reconstruyendo su vida desde las ruinas, el otro construyendo un imperio de poder. Pero el destino nunca olvida. Y tarde o temprano, los caminos que una vez se cruzaron terminan chocando otra vez. En el presente, el hombre conocido como Tony Stark dirige una de las corporaciones más poderosas del planeta. Pero algo lo está preocupando. Una amenaza silenciosa. Una pequeña nación europea que ha comenzado a competir con su imperio tecnológico. Latveria. Durante años, la tecnología latveriana ha ido erosionando las ganancias de Stark Universal. Pero ahora, han desarrollado algo mucho más peligroso. Un nuevo tipo de fuente de energía. Un reactor ARC. Un invento capaz de cambiar el equilibrio tecnológico del mundo. Si ese proyecto tiene éxito, Tony Stark perderá el control del mercado energético. Pero el hombre que lleva ese nombre no tiene intención de permitirlo. Porque en realidad, ese hombre no es Tony Stark. Es Doctor Doom. Y Doom cree firmemente en una sola cosa: el futuro pertenece a quienes tienen la voluntad de apoderarse de él. Mientras el falso Tony Stark planeaba sabotear el reactor ARC de Latveria, el verdadero Stark, ahora conocido como Doctor Doom, seguía trabajando con un propósito muy distinto: salvar vidas. En Latveria, su nuevo proyecto estaba casi terminado. Un traje especial de rescate, diseñado no para la guerra, sino para intervenir en catástrofes, explosiones, incendios industriales, accidentes químicos. Un traje capaz de proteger tanto al portador como a las víctimas que intentaba rescatar. Para Doom, la ciencia tenía un propósito claro: proteger a las personas. Pero al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, alguien estaba preparando una armadura muy diferente. Una armadura diseñada no para salvar vidas, sino para destruir. Porque el hombre que llevaba el rostro de Tony Stark había tomado una decisión. El reactor ARC de Latveria no sobreviviría a la prueba. El traje de rescate de Doctor Doom era una maravilla tecnológica. No estaba diseñado para la guerra. Estaba diseñado para salvar vidas. Su estructura de polímeros reforzados resistía impactos extremos. Su capa ignífuga permitía rescatar víctimas incluso en incendios industriales. Y sus sistemas de soporte permitían trabajar en ambientes contaminados o explosivos. Era la prueba de que la ciencia de Doom tenía un propósito distinto. Pero entonces, llegó la noticia. El complejo donde se encontraba el reactor ARC estaba siendo atacado. La transmisión se cortó antes de poder identificar al responsable. Las fuerzas militares tardarían demasiado en llegar. Y el traje de Doom no había sido diseñado para combatir. Había sido diseñado para intervenir después de los desastres. Pero en ese momento, Doom recordó algo importante. Un verdadero científico siempre debe estar preparado para improvisar. Y si alguien estaba atacando su proyecto, tendría que enfrentarlo él mismo. Cuando Doctor Doom llegó al complejo del reactor, ya era demasiado tarde. El ataque había sido ejecutado con precisión quirúrgica. El responsable estaba a punto de irse, seguro de que su misión había terminado. Dentro de una poderosa armadura de combate, el hombre que el mundo conocía como Tony Stark se preparaba para abandonar el lugar. Para él, aquello había sido simple, una operación rápida, un sabotaje perfecto.
Pero entonces, una voz lo detuvo. Una voz que no escuchaba desde hacía años. Una voz que pertenecía a alguien que debería estar a miles de kilómetros de distancia. Stark se giró lentamente. Reconocía esa voz. No la había olvidado. «Doom», murmuró. Y frente a él, el hombre que había robado su vida finalmente había regresado. Pero esta vez, no estaba dispuesto a huir. El pasado acababa de alcanzarlos, y el enfrentamiento que había tardado años en llegar, estaba a punto de comenzar. El silencio entre los dos hombres duró apenas un segundo, pero ese segundo estaba cargado con años de traición. El hombre dentro de la armadura de Tony Stark rompió el silencio primero. Con una calma arrogante, le explicó a Dr. Doom que el ataque ya había cumplido su objetivo. El reactor Arque de Latveria ya no era necesario, porque Stark había hecho algo mucho más inteligente. Había descargado toda la tecnología del reactor directamente en su armadura de combate. Ahora ese poder le pertenecía, y con él podría dominar el mercado energético del planeta. Intentar rescatar el reactor destruido sería inútil. La tecnología ya estaba en manos de Stark. El robo estaba completo. Y en la mente de Doom, una cosa quedó clara. Aquello ya no era solo un conflicto empresarial. Era el momento que había esperado durante años. El momento de enfrentar al hombre que le robó su vida. Para el hombre que llevaba el rostro de Tony Stark, la victoria parecía inevitable. El reactor Ark estaba destruido. La tecnología ya estaba integrada en su armadura. Y cuando Latveria intentara reconstruir el proyecto, ya sería demasiado tarde. El mercado energético del mundo estaría bajo su control. Pero frente a él estaba Dr. Doom. Un hombre que no tenía una armadura de combate. No tenía armas diseñadas para la guerra. El traje que llevaba había sido construido para rescates, para incendios, para catástrofes, no para enfrentar a un enemigo como Stark. Y aún así, Doom no tenía elección. Porque ese hombre le había robado su identidad. Le había robado su vida. Y si lo dejaba escapar ahora, el mundo entero pagaría el precio. Así que Doom tomó una decisión. Si su armadura no había sido diseñada para luchar, entonces tendría que adaptarla. Porque algunas batallas no pueden evitarse. El traje de rescate de Dr. Doom no estaba diseñado para la guerra, pero estaba lleno de herramientas pensadas para enfrentar desastres, y Doom sabía exactamente cómo utilizarlas. Sus rayos magnéticos habían sido creados para levantar toneladas de escombros tras el colapso de edificios, pero una armadura metálica también podía ser movida por magnetismo. El campo magnético se activó y comenzó a atraer la armadura de Tony Stark. Durante un instante, pareció que la estrategia funcionaría, pero Stark solo respondió con una sonrisa fría, porque su armadura también estaba equipada con propulsores, cohetes capaces de contrarrestar la fuerza magnética. Y entonces, Stark hizo algo más. Revirtió la polaridad del campo magnético. En un segundo, la ventaja de Doom desapareció, y la batalla entre ambos genios acababa de entrar en una nueva fase. La batalla entre Dr. Doom y Tony Stark se volvió cada vez más brutal. Stark confiaba en la superioridad de su armadura de combate. Sabía que el traje de rescate de Doom no estaba diseñado para resistir ataques prolongados. Poco a poco, el blindaje de Doom comenzaba a ceder. Solo necesitaba un punto débil, un solo agujero, una sola apertura. Pero Stark había cometido un error. Se había acercado demasiado. Y eso era exactamente lo que Doom necesitaba, porque mientras Stark pensaba que estaba ganando, Doom había estado esperando el momento perfecto, el momento para activar un sistema oculto y contraatacar. La pelea ya no era solo fuerza contra fuerza, era una batalla de ingenio, y en ese campo, Stark no era el único genio. La situación se volvía crítica para Dr. Doom. Su traje de rescate no estaba diseñado para una batalla prolongada. Los sistemas de energía comenzaban a fallar.
Los propulsores de Stark seguían activos, y las armas del traje de Doom estaban prácticamente inutilizadas. Pero Doom entendía algo que muchos olvidaban. Las guerras no siempre se ganan con fuerza, a veces se ganan con mente. Mientras observaba los movimientos de Tony Stark, Doom llegó a una conclusión. La armadura de Stark estaba conectada directamente a su sistema nervioso, controlada por impulsos mentales, y el traje de rescate de Doom tenía algo interesante. Escáneres neuronales, herramientas diseñadas para detectar lesiones cerebrales en víctimas de accidentes. Si esos escáneres podían leer el cerebro, también podían identificar su frecuencia neural, y si Doom lograba replicar esa frecuencia, podría enviar una señal capaz de interferir con los comandos mentales de Stark. Solo necesitaba unos segundos, un pequeño margen de tiempo, para enviar una señal inversa y tomar control del sistema de propulsión. Si lo lograba, los propios cohetes de Stark podrían convertirse en su peor enemigo. El plan de Doctor Doom funcionó. En el último segundo, la señal neural interceptó el sistema de propulsión. Los cohetes de la armadura de Tony Stark se activaron antes de tiempo. La explosión desestabilizó el traje de combate, y en cuestión de segundos, la batalla había terminado. Stark estaba derrotado. Para Doom, la justicia finalmente había llegado. El hombre que le había robado su vida pasaría el resto de sus días en prisión. Pero entonces, Stark hizo algo inesperado. Ofreció un trato. No dinero, no tecnología. Algo mucho más importante. La verdad. Porque el mundo creía que ese hombre era Tony Stark. Pero Stark sabía algo que nadie más sabía. Si Doom lo entregaba a las autoridades, la policía estaría arrestando al verdadero Tony Stark. Y eso significaba solo una cosa, que Stark tenía algo invaluable para ofrecer. La única cosa que Doom había estado buscando durante años. Su vida. Derrotado, sin otra salida. El hombre dentro de la armadura de Tony Stark finalmente confesó la verdad. El experimento en la universidad, la máquina, la traición. Todo había sido un plan. Un plan para robar su cuerpo y su vida. Pero ahora Stark ofrecía una solución. Si Doom lo liberaba, confesaría todo. El intercambio de mentes, el robo de identidad. El mundo sabría la verdad. Y entonces Doctor Doom podría recuperar lo que había perdido. Su nombre, su legado, su vida. Durante un momento, el silencio dominó el campo de batalla, porque aquella oferta significaba algo más grande que la victoria. Significaba recuperar su identidad. Pero entonces Doom comprendió algo. El nombre Anthony Stark ya no representaba heroísmo. Representaba ambición, crueldad, poder sin límites. Y ese no era el hombre que él había decidido ser. Así que Doom tomó una decisión. No castigaría a Stark por lo que había hecho en el pasado. Lo castigaría por el hombre que había elegido convertirse. Porque la verdadera identidad de una persona no está en su nombre, está en sus acciones. Y al final, solo una verdad quedó clara. Victor Von Doom no era Tony Stark, y Doctor Doom era un hombre honorable.